utilizar entonces la pizarra con el contenido. Vamos a empezar entonces con las ecuaciones cuadráticas y vamos a ver entonces los tres tipos de factorizaciones que teníamos en nuestra primera parte. Y entonces empezamos con lo que es página número 9, el concepto de la ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Cuando nosotros hablamos de ecuaciones cuadráticas, estamos hablando de una igualdad. Ecuación me habla de igualdad. Yo voy a tener una igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo, miembro derecho. Entonces yo voy a tener presencias de variables incógnitas que yo voy a encontrar cuánto vale, cuál es el valor de esa incógnita, y generalmente vamos a encontrar dos raíces o dos soluciones. ¿Por qué? Porque tengo un exponente 2 en mi x, tengo una cuadrática, tengo dos soluciones para mi x. Por eso es que entonces vamos a ver que encontramos dos soluciones y vamos a encontrar, vamos a utilizar tres métodos para eso. Entonces empezamos con nuestra primera parte, que fue la solución por factorización. En esta factorización nosotros hablamos de dos métodos. Acá no se menciona, pero en realidad son dos métodos. El método de la forma x cuadrado más bx más c y el método ax cuadrado más bx más c. Entonces son dos métodos, uno es un poquito más sencillo que el otro, pero nada que tenga una dificultad en resolver. Entonces vamos a empezar con la forma x cuadrado más bx más c, que no está escrito tal cual en su módulo, pero en realidad es el método aplicado. Entonces vamos a empezar a desarrollar la cuadrática de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Vamos a hacerle la factorización. Yo voy a factorizar ese tipo de ecuación. Cuando nosotros hablamos de x cuadrado más bx más c, en realidad estamos omitiendo o estamos trabajando con aquel tipo de ecuación donde el coeficiente de mi x al cuadrado es un 1. Entonces la forma de yo factorizar este tipo de ecuación es buscando mediante, yo voy a factorizar, voy a colocar dos paréntesis y voy a buscar dos números. Esto es por tanteo. Dos números que multiplicados, ellos dos me den el valor c, pero que al mismo tiempo esos dos números, ya sea mediante suma o mediante resta, me den el valor b. Eso va a depender de los signos que yo tenga en mi ecuación. Si el primer signo es negativo, ese es el primer signo que yo voy a considerar en mi paréntesis, y para el segundo paréntesis entonces voy a multiplicar signos. Si mi ecuación es positiva, entonces no hay problema, todo es positivo, me olvido del negativo. Pero hay que considerarlo cada vez que entonces aparezca en mi ecuación. Nosotros tuvimos la clase, la segunda clase, cuando estuvimos viendo todo esto, viendo los problemas de su módulo. Voy a darle continuación a ese tipo de problemas que tenemos allí, para entonces nosotros ver qué tal nos va en la prueba de la semana. Voy a tomar el siguiente ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. Estoy hablando en este momento de la página 11 de su módulo. Vamos a trabajar con lo que está en módulo y mi problema dice así: x al cuadrado menos 12x menos 45. Bien, este tipo de problema que yo tengo aquí es de la forma x cuadrado más bx más c. No tengo ninguno que sea de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Cómo lo identifico? Porque aquí, al inicio de mi x cuadrado, no hay otro valor, no hay un número. El número que existe allí es el número 1. Si existiera un número que no fuera 1, llámese 2, 3, 4, entonces tendríamos una forma ax cuadrado más bx más c, y ya entonces ese método sí me lleva a hacer entonces un paso diferente. Cuando mi ecuación es de la forma x cuadrado más bx más c, lo primero que yo hago es escribir dos paréntesis para mi factorización.
yo voy a escribir dos paréntesis. En cada uno de esos dos paréntesis, el primer valor que yo voy a escribir va a ser la raíz de mi x al cuadrado. ¿Cómo encuentro yo esa raíz cuadrada? Agarro mi exponente, que en este caso es 2, y lo divido entre 2. Entonces eso me va a dar a 1, x a la 1. Por eso es que en cada paréntesis yo voy a repartir esa x, esa raíz yo la voy a repartir en cada uno de mis paréntesis. X para cada paréntesis. Ese es mi primer paso. Luego de eso, entonces yo voy a tomar el signo de mi segundo término. ¿Quién es mi segundo término? Este 12x. Porque recuerden, primero es el x a la 2. Segundo, mi 12x. Y mi tercero, mi 45. Entonces, mi segundo término es el que me va a dar el signo para mi primer paréntesis. O sea que yo voy a bajar ese negativo. Para mi segundo paréntesis, entonces lo que yo voy a hacer es el producto de estos dos signos. Voy a multiplicar signos. Menos por menos, más. De allí sale mi signo. Siempre ese va a ser el proceso. Mi primer signo se baja y para mi segundo paréntesis entonces multiplico el primer signo con el segundo signo y menos por menos, más. En este caso me dio positivo. Ok. Después que ya yo he repartido mis signos, entonces viene el tanteo de mis números. Yo necesito dos números que multiplicados me den a 45, pero que restados me den a 12. ¿Y por qué restados? Porque resulta ser que yo tengo signos contrarios en los paréntesis. Cada vez que yo tengo signos diferentes, la regla me dice restados. Pero si en los paréntesis yo tengo el mismo signo, llámese positivos ambos o negativos ambos, entonces la regla me dice sumados. ¿Por qué? Porque signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Por eso es que la regla entonces me habla de esa manera. Ok, cuando no es tan fácil encontrar el número, entonces lo que yo puedo hacer es una descomposición y voy haciendo combinaciones y de esa manera yo voy a encontrar el número. ¿Por qué? Hay números a veces que son muy grandes. Aquí tratamos de trabajar con números pequeños. Pero en el caso de números muy grandes, entonces hacemos una descomposición. 45. Yo necesito dos números que multiplicados me den a 45. ¿Quiénes serán esos números? Entonces, si me cuesta mucho encontrarlo, yo lo que hago es esto. Este es un método, ¿ok? Todo aquí es válido. Yo voy a tomar el 45 y lo voy a descomponer. Y de esa descomposición, entonces yo voy a jugar y voy a obtener esos dos números que yo necesito. Ok, entonces aquí empiezo, por ejemplo, con el 3. 45 entre 3 es a 15, porque 15 por 3 es 45. Nuevamente entre 3 es a 5. Y a 5, 1. Ok, yo acabo de obtener tres números, pero a mí la regla me pide dos números. Entonces yo lo que voy a hacer es que hago combinación. Ya yo sé que todos ellos multiplicados me van a dar a 45. Agrúpelos como los agrupe, me van a dar 45. Ahora lo que yo necesito es hacer la combinación de dos números que restados me van a dar a 12. Entonces voy a empezar aquí. Voy a combinar, por ejemplo, este 3 con este 3. Recuerden que esto es una multiplicación. Entonces yo digo, ok, 3 por 3 es 9. Yo necesito ver si estos números restados, el 9 y el 5, me van a dar a 12. Definitivamente no me dan a 12. 9 menos 5 es 4. Entonces esta combinación no me sirve, no me funciona. Voy a combinar diferente. Voy a borrar esto y voy a combinar diferente. Voy a combinar 3 y 5. 3 por 5, 15. Y 3, ok, 15 menos 3. Aquí está el número que yo necesito. Y 15 menos 3 es 12. Entonces los dos números son 15 y 3. Y miren, no quedó nada por fuera. Yo los combino. Si aquí hubiese tenido 5 números, igual los voy combinando hasta obtener dos números. No puedo dejar ningún número sin usar. Yo usé aquí los tres números. ¿Por qué? Porque 3 por 5 es 15. Entonces yo utilicé 15 y 3. Bien, entonces aquí está el 12 que necesito. Listo. Los números son 15 y 3. La pregunta es, ¿a dónde va el 15 y a dónde va el 3? Muy importante.
Cuando los dos signos que aparecen allí son iguales, llámese ambos positivos o ambos negativos, no importa dónde yo coloco el número. No importa quién va primero, si el 15 en el primer paréntesis y el 3 en el segundo paréntesis. No importa si los signos son iguales, pero en este caso los signos son diferentes. Yo tengo en un paréntesis negativo y en el otro paréntesis positivo. Entonces, cuando yo tengo esa situación, el número más grande de los dos que yo obtuve, el más grande, va primero. Significa que entonces el 15 va acá. El 15 va primero y el 3 va luego. Ese es el cuidado que yo debo tener cuando tengo entonces la factorización y tengo signos contrarios. Si yo pongo el 3 primero y el 15 después, la multiplicación sigue dando. Pero cuando yo hago la resta, entonces resulta ser que me va a dar a 12, pero positivo. Y yo ahí tengo un 12 negativo. Entonces, cuando ya yo tengo mis dos paréntesis acomodados, voy entonces voy a separar ese producto y voy a encontrar ahora sí el valor para cada una de mis X. Tomo mi primer paréntesis ya, lo libero, X menos 15, lo igualo a 0. Por lo tanto, mi X vale 15. 15 positivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque este número que está aquí es negativo, al momento de pasarse a la derecha cambia de signo. Entonces, mi primera X, esta X que voy a tratar de borrar aquí, porque está como muy... Hago lo mismo ahora para mi segundo paréntesis. Este sería mi primer resultado. Ahora voy a buscar mi segundo resultado. Entonces, escribo X más 3 igual 0. Ahora despejo, me quedaría X es igual a menos 3. Listo. Recuerden, cada vez que yo paso de izquierda a derecha, aplicando suma o resta, yo tengo que cambiarle el signo al número que se mueve. Moví de derecha a izquierda. Si era positivo, pasa negativo. Si era negativo, pasa positivo. Si voy entonces en el otro sentido, también tengo que cambiar los signos. Ahora, ¿cómo me doy yo cuenta que en realidad esos dos números son mis raíces? Esos dos números que yo acabo de encontrar son los números que me hacen cero mi ecuación, son los ceros de la ecuación, es la solución de la ecuación. ¿Cómo sé yo que son la solución? Entonces, lo que yo voy a hacer para verificar es que llevo esos dos valores, claro, voy a hacer dos procesos, voy a llevar el 15 a mi ecuación original, voy a reemplazar en X y después de haber reemplazado, mi respuesta tiene que dar 0. Si no da 0, entonces hay algo mal hecho. Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si nosotros acomodamos mal los números en los paréntesis. Entonces, voy a venir acá a mi ecuación, voy a escribirlo aquí, pequeñito, y voy a reemplazar. Mi ecuación original es X al cuadrado menos 12X menos 45. Ahora voy a traer esa X que yo acabo de encontrar, que vale 15, la voy a traer y la voy a meter en cada una de estas dos X que tiene mi ecuación. Así que voy a poner aquí primero un paréntesis porque mi X está elevado al cuadrado, así que tengo que elevar al cuadrado, menos 12, mi X vale 15, menos 45. Yo tengo que desarrollar todo mi lado izquierdo, esto que está aquí, y al momento de desarrollarlo, me tiene que dar 0. Bien, entonces lo primero que yo hago es desarrollar 15 al cuadrado. Para eso entonces multiplico 15 por 15 y eso me da a 225. 225. Menos, ahora 12 por 15 y eso me da a 180.
menos 45. Bien, puedo hacerlo en un solo paso. Yo estoy utilizando calculadora, cada quien puede hacerlo, pero vamos a hacerle un paso extra para que veamos que en realidad me va a dar a 0. El 180 y el 45 son negativos ambos, así que ellos se van a sumar. Entonces obtengo 225 menos, yo voy a sumar esto, 180 más 45. Esto me va a dar a 5, 8 más 4 es 12, llevo una y ahí están 225. Y 225 positivo con 225 negativo se resta y esto me va a dar 0. 0 igual 0. Esta es la prueba para yo verificar que en efecto mi raíz 15 es solución. Eso mismo lo voy a hacer con el menos 3. Voy a hacerlo aquí abajito, pequeñito, y de esa manera entonces verificamos que ambas raíces son solución. Nuevamente mi ecuación es x al cuadrado menos 12x menos 45. Ok, entonces voy a hacer el trabajo ahora con el menos 3. Sería menos 3 elevado al cuadrado menos 12 por 3, que vale x, menos 45. Me tiene que dar 0, ¿ok? 0 igual 0. Entonces aquí cuando yo desarrollo 3 al cuadrado, eso es 9 positivo, menos 12 por 3 es 36. Ok, aquí me hace falta el negativo, no lo incluí, lo estoy incluyendo en este momento, y menos por menos es más. 12 por 3 es 36, menos 45. Bien, entonces 36 y 9 son positivos, se tienen que sumar, y 36 más 9 es 45. Así que 45 menos 45 es 0. No voy a escribir eso porque no tengo espacio, así que 0 igual 0. Entonces, ¿qué significa? Que mis dos raíces están correctas. Este es un método, y este método más que todo es para ecuaciones de este tipo. Cuando ya las ecuaciones son un poquito más complejas, entonces utilizamos el otro método. Vamos a ver el siguiente método, que es la fórmula general. Y la fórmula general resuelve la ecuación que sea, por muy difícil, porque hay ecuaciones que por los otros métodos se vuelve demasiado complicado, muy complicado, porque son raíces complejas, son soluciones en el otro plano. Entonces, la ecuación general me va a solucionar la ecuación que sea. Por muy difícil que sea, ella le va a llegar a la respuesta. Entonces, vamos a ver ese segundo método, ¿ya? Este es el primer método. Y pasamos entonces a lo que es las ecuaciones mediante el método de la fórmula general, arrancando en la página 12. Voy a cambiar aquí de página y voy a escribir la fórmula. Esta fórmula tenemos que aprendérnoslas. No está difícil. La fórmula general es algo que usted utiliza aquí, el otro año y el de más arriba. Entonces, es como la ley de los signos. La aprendemos y no la podemos olvidar. Esa va a ser para siempre. Entonces, mi fórmula general, que me va a factorizar la ecuación que sea, dice x es igual a una fracción. Vamos a tratar de hacer esta ramita bonita. Una fracción. Aquí sería menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Esto es un producto. Cuando usted ve 4ac, aquí hay una multiplicación entre el 4 y el a y c. Eso es una multiplicación. Y abajo 2a. Ok. Básicamente, esta es la que vamos a utilizar, repito, para desarrollar cualquier otro tipo de ecuación, por muy difícil que sea. Pero ya esta, entonces, la podemos utilizar con el problema que acaba de pasar. Claro que lo podemos hacer y podemos verificar nuestra solución. Pero ya aquí ustedes ven una A. Entonces, hace un ratito les estuve hablando de la ecuación x cuadrado más bx más c y la ecuación A
X cuadrado más BX más C. Bien, esto que está aquí, ABC, son estas ABC que están acá. Y entonces usted ve que aquí dice más menos. ¿Por qué dice más menos? Porque cuando ya yo llegue a un punto en la solución de mi problema, yo tengo que separar esos dos signos. ¿Puedo empezar a hacerlo desde arranque, uno con más y el otro con menos? Claro que lo puedo hacer, pero va a trabajar doble, porque va a ser el mismo proceso hasta cierto punto. Hasta cierto punto, cuando ya no podemos, tenemos que separar los signos. Entonces, por eso es que la regla se utiliza con el más menos hasta cierto punto. Si se separa desde un inicio, usted va a hacer dos trabajos igualitos, así que va a agarrar tiempo haciendo eso. Entonces, para efecto de nuestro problema, yo voy a tener aquí una ecuación. El número que acompaña a mi x cuadrado va a ser mi a. El que acabamos de hacer ahorita no había un a, o sea, mi a vale 1. ¿Podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer, pero quiero que cambiemos de problema para experimentar entonces con otros números. Mi b, que es el coeficiente que está con x, me representa esta b que está aquí. Y mi c es la c que yo tengo acá. Mi a es este número, la voy a tener dos veces en mi fórmula. Entonces, para efectos de este problema, vamos a ver en la página 15, voy a tomar voy a escribirlo aquí porque ahorita se me hace muy pequeño el tablero, entonces vamos a escribirlo acá. Sería 2x al cuadrado menos 3x menos 35 igual 0. Ok. Este primer número que está junto a la x cuadrado es mi a. O sea que yo voy a decir que aquí, ¿quién es mi a en este problema? 2. Voy a poner una coma. ¿Quién es mi b? Mi b entonces sería menos 3. Ojo con los signos, tengo que considerarlos. ¿Y quién es mi c? Mi c sería entonces mi 35 negativo. Si usted no me considera los signos, algo va a pasar en el camino. Hay que considerarlos. Bien, entonces yo empiezo a desarrollar mi fórmula reemplazando ABC con estos datos que yo acabo de sacar aquí de mi problema, donde mi A es el primer coeficiente que vale 2, mi B es el coeficiente del segundo término que es menos 3 y mi C es mi término libre. Entonces vengo acá y empiezo a reemplazar. X igual, mi raya fraccionaria nunca puede faltar, siempre a la altura del signo igual, no más arriba ni más abajo, a la altura del signo igual. Y empiezo. Respeto los signos negativos que tiene mi ecuación. No que porque mi número es negativo, ahora yo me olvido del otro negativo. No, no. Y ese es a veces, pues, lo que a nosotros nos cuesta un poquitito manejar. Mi fórmula trae un negativo, mi número trae un negativo, entonces yo voy a tener doble negativo. Y ya eso se multiplica y me va a dar a positivo. Claro está, de acuerdo a dónde está ubicado. Entonces, empiezo con mi menos b, sería menos 3. ¿Ok? El menos que está afuera es el que trae mi fórmula. Y el menos que está adentro es el que trae mi número. Sigo, más o menos raíz cuadrada. Ahora dice b cuadrado. ¿Quién es mi b? Menos 3. Entonces yo voy a ponerlo entre paréntesis porque resulta ser que yo tengo que agregar el exponente 2. Y ese 2 le pertenece tanto al negativo como al 3. Sigo en mi fórmula, menos 4ac. El 4 viene allí, lo voy a escribir. Seguido a eso viene a. Voy a meter un paréntesis porque tengo que señalar la multiplicación. Y otro paréntesis por c porque sigue la multiplicación y más aún cuando es negativo. ¿Listo? Recuerden, el signo radical tiene que cubrirlo todo. Debajo de la fracción dice 2a. Ok, el 2 viene, el 2 lo sigo. Y a. ¿Quién es mi a? Mi a y mi problema vale 2. Bien,
Otra cosa que no dije y que es necesario que ustedes tengan siempre presente es que para extraer ABC, yo necesito que mi ecuación esté ordenada. No puedo tener, por ejemplo, desordenados los números, que el 35 en el centro, que el 2x al cuadrado al final. No. Mi orden es muy importante para esto. ¿Cómo lo ordeno? De número 1, la primera posición la va a llevar el número o el término que tiene la x con el exponente 2. Eso tiene que ir al inicio. Después tiene que ir la x que no tiene exponente, o sea, es un término. Yo digo x, pero esa x está enlazada con el 3, por ejemplo. Ellas tienen que ir ahí. Y al final, el término que no tiene x, que es el término libre. Después que está ordenado, entonces extraemos A, B y C. Si está desordenado, esto va a dar dolor de cabeza. Vamos a forzar el problema y vamos a encontrar soluciones incorrectas. Ok, después que ya yo después que ya yo reemplacé cada uno de mis valores ABC en mi fórmula, entonces ahora viene la solución. Voy a empezar a eliminar un montón de cosas. Voy a eliminar los paréntesis, voy a eliminar el producto, voy a eliminar la raíz y al final, entonces voy a separar ese más menos. Así que en mi siguiente paso, entonces aquí escribo x igual, nuevamente la raya fraccionaria es casi que al final, que se va a eliminar. Voy a eliminar aquí, tengo doble negativo y menos por menos es más, o sea que ya ahí libero el 3. Quiero poner el signo, se lo pongo. Quiero dejarlo sin signo, lo dejo sin signo. Igual es un número positivo. Repito, positivo, negativo, raíz. Y empiezo a desarrollar adentro ordenadamente. Tengo una potencia, yo tengo que desarrollar esa potencia. Menos 3 al cuadrado, eso es 9 positivo. No me salgan con que eso es 9 negativo. ¿Por qué? Tengo negativo al cuadrado y menos por menos es más. De ahí sale 9, elimino el paréntesis, elimino el exponente porque ya se entró, ya está dentro de 9. Ahora viene entonces lo siguiente. Voy a desarrollar esta cadena. Menos 4 por 2 por menos 35. Eso es positivo porque menos por menos es más. Ahora multiplico esto. 4 por 2, 8. Y 8 por 35. Vamos a ver cuánto me da. A 280. 280. Bien, abajo dice 2 por 2 y 2 por 2 desarrollado es 4. Seguimos. Esta fórmula generalmente se hace larga porque tratamos de hacer los pasos de forma que no se nos vayan a confundir. Entonces, por eso es que se hace larga, pero en realidad es simplemente aritmética. 3 más menos, aquí dice 9 más 280, y eso me va a dar a 289. Sobre 4. Bien, lo que tenía, el montón de información que tenía adentro del paréntesis, se ha convertido únicamente en un 289. Ahora, ¿qué sigue? Buscarle la raíz a 289. Y la raíz de 289 es 17. X igual a 3 más menos 17 sobre 4. Jóvenes, aquí en este punto yo tengo que, ya eliminé la raíz, ya eliminé todo. Aquí dice 3 más menos 17. O se suma o se resta. Entonces, a partir de aquí, yo voy a separar esto, lo voy a separar. Entonces, yo voy a escribir aquí, esto se sigue hacia abajo, solamente que yo no tengo espacio. Voy a poner x1 igual a 3 más 17 sobre 4, y mi x2 sería 3 menos 17. Aquí lo separo, sobre 4. Entonces, ahora sí, termino de darle seguimiento. X es igual, 3 más 17 es 20, sobre 4. Simplifico esto por 4 y esto me va a dar a 5. Significa que mi X, mi primera solución es 5.
Voy a ver la segunda. Ahora 3 menos 17. Eso me va a dar a menos 14. Y lo voy a simplificar por el número 2. Esto me va a dar a 2 y esto me va a dar a 7. Significa que mi segunda solución sería negativa 7 medios. Aquí está. Entonces ya yo tengo mis dos raíces. Recordemos que siempre yo voy a obtener dos raíces. Dos raíces por el hecho del cuadrado que trae mi ecuación. Si fuese una lineal, o sea que no tiene exponente, entonces ya la reducción se hace diferente y voy a obtener solamente una solución. Entonces esto es en cuanto a la fórmula general. Este problema está en su módulo para que se apoye. Y entonces voy a pasar ahora a lo que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Estoy pasando en este momento a la página 18. Voy a cambiar de hoja. Y entonces veamos ahora trinomio cuadrado perfecto. Completando trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto, como su propia palabra lo dice, tiene raíces exactas y se hace una factorización. Pero el tipo de problemas que nosotros vamos a desarrollar no son trinomios cuadrados perfectos, así que hay que completar, hay que hacer que sean trinomios cuadrados perfectos. Entonces, voy a trabajar en el módulo. Voy a tomar el problema número 1, página 18. Dice así: x al cuadrado menos 8x menos 20. Este problema, así como está, se pudiera tratar de hacer por el primer caso que estábamos viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un coeficiente 1, entonces puedo pensar en la fórmula, dos números que multiplicados me den a 20 y que sumados o restados me den a 8. Claro que sí, existen. Dos números que multiplicados me den a 20, ¿quiénes van a ser? 10 y 2. 10 por 2, 20. 10 menos 2, 8. Y en efecto, esos son los dos resultados. Pero por ese método. Entonces, ahora lo que yo voy a aplicar es el tercer método, que es completar. ¿Por qué lo voy a completar? Porque el trinomio cuadrado perfecto tiene raíz en el primer término, raíz cuadrada exacta en el tercero. Aquí no hay una raíz cuadrada de 20. No es dos números que multiplicados me den a 20, sino dos números iguales que al multiplicarse me dan a 20. No hay. Entonces lo vamos a completar. Para eso, entonces, recordemos la solución para ahorita. Eso lo vamos a verificar al final. Voy a ponerlo por aquí, pequeñito. Los dos números eran para x 10 y x 2. Esas van a ser las soluciones. Una va a ser negativa, sería menos 10, y la otra va a ser positiva. Vamos a verificarlo ahorita al final. Entonces, la fórmula me dice a mí que yo tengo que liberar este espacio. Esto lo voy a liberar y luego tomo este, lo divido a la mitad y lo elevo al cuadrado. Y lo sumo en ambos lados. Se vuelve un poquito bastante tedioso este método, pero es uno de los métodos que existen y que, bueno, hay que estudiarlos. Entonces, mi fórmula, mi problema empieza así. Voy a apurarme un poquitito porque se me hace tarde. 8x, ya este espacio se libera, voy a dejarlo allí y este 20 pasa para acá. Recuerden, cada vez que yo cambio un número de derecha a izquierda, debo también cambiar su signo. Si aquí era negativo, él va a pasar positivo. Y en este espacio es que yo voy a completar. El número que yo voy a meter allí, ¿de dónde sale? Si aquí yo tengo un 8, ese 8 que es coeficiente y va a ser suma, ¿ok? No importa que ahí diga negativo, eso se va a sumar. Siempre. Entonces, ese 8 que tengo allí,
yo lo voy a dividir entre 2. Lo que obtengo de allí, lo elevo al cuadrado. Y eso lo voy a sumar en ambos lados. Esa es la parte que puede ser un poquito más enredada. Entonces yo digo, ok, 8 entre 2. ¿Cuánto es 8 dividido entre 2 o la mitad de 8? Eso es 4. 4. Y ese 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Bien, entonces, para efectos del lado izquierdo, yo no voy a desarrollar, yo lo voy a dejar como 4 a la 2. Para efectos de la derecha, sí lo desarrollo porque igual lo voy a tener que desarrollar. Y es lo mismo, 4 a la 2 y 16 es lo mismo. Bien, entonces, ya esto me completa. Esto me completa. Cuando yo verifico la mitad, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 4. Multiplicado por 2 me va a dar 8. Entonces, una vez completado, lo voy a factorizar. Sería x, este signo que está aquí es el que va en el centro, y este número que tengo dentro del paréntesis es el que se repite aquí. Cierro, elevo al cuadrado. A la derecha, desarrollo, 20 más 16, eso me va a dar a 36. Ok, cuando llego a este punto, yo necesito eliminar el exponente que yo tengo aquí. Y para yo poder eliminar este 2, la única forma de eliminar un exponente es mediante una raíz cuadrada. Por lo tanto, yo le voy a asignar a esto, al lado izquierdo, y al lado derecho, les voy a asignar una raíz. ¿Para qué? Para yo poder cancelar el exponente y liberar el x menos 4. Cuando yo elimino el exponente 2, él se elimina con la raíz cuadrada, entonces me va a quedar x menos 4. Ya yo quito el paréntesis, no lo necesito. Pero a la derecha, entonces también tengo que desarrollar la raíz cuadrada de 36. En este punto, yo necesito evaluar dos signos, positivo y negativo. ¿Por qué? Porque, perdón, vamos a borrar esto. La raíz cuadrada de 36 es 6. Porque 6 por 6 es 36. Pero si yo digo menos 6 por menos 6, sigue siendo más 36. Entonces, necesito evaluar los dos signos porque yo tengo una ecuación cuadrática, exponente 2. A partir de aquí, entonces yo me voy a separar, estos dos signos los voy a separar. Me va a quedar x menos 4 igual a 6 positivo y x menos 4 igual a más 6, a menos 6. Entonces, este menos 4 pasa a la derecha, me quedaría 6 más 4 y x vale 10. A la derecha yo tengo entonces x es igual a menos 6 más 4. Ups, qué feo. Y entonces eso me va a dar a menos 2. Aquí están los números que inicialmente dijimos acá que lo hicimos por tanteo. Entonces, ok, voy rápidamente, entonces me voy al teorema de Tales, que es con eso que se cierra el contenido para mi examen de esta semana. Y el teorema de Tales no es más que establecer la proporción de lo que queda cuando yo tengo dos o más paralelas cortadas por una transversal. Y rápidamente entonces me voy a desarrollar de su módulo, por ejemplo, en la página 25, uno de los problemas de la actividad que tenemos allí. Tenemos más o menos esta figura, tenemos tres paralelas. Esto no es nada de recto. Vamos a suponer que tenemos esto. Digo suponer porque yo todo lo estoy trabajando pues a pulso con mi mano. Aquí no puedo utilizar regla. Entonces tratamos de dibujar. Y aquí mi segmento de este punto a este punto mide 4. De ese punto al siguiente punto mide 20.
Aquí este segmento mide 5 y con esa información necesito saber cuánto mide desde este punto hasta este punto. Para eso, entonces, entra en juego el teorema de Tales, donde establecemos una proporción con estos datos. Recordemos, el secreto está en yo saber mantener el recorrido que estoy haciendo. Si yo empiezo a establecer mi primera fracción de aquí hacia acá, significa que del otro lado igual debo ir hacia acá, no al contrario. Puedo trabajar de aquí para acá, perfecto, entonces del otro lado también en la misma dirección, no al revés. Hay muchas formas de establecer la proporción. Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera. Yo voy a poner 4 sobre 20. Miren, la dirección de la flecha, empecé con 4 sobre 20. Del otro lado, agarro la misma dirección de la flecha, sería 5 sobre X. 5 sobre X. Cuando ya yo establecí, entonces lo que queda es multiplicación en cruz. Yo siempre voy a tratar de multiplicar primero la diagonal que contiene a mi X para dejarla a la izquierda. Pero no importa si usted la deja a la derecha, al final usted lo que hace entonces es pasamos. Así que yo voy a multiplicar mi primera diagonal, que sería 4 por X, 4X, y la segunda diagonal, que sería 20 por 5, sería 100. Ya estoy multiplicando esto que está aquí, 20 por 5. Bien, entonces lo que yo tengo que hacer siempre para encontrar mi valor es dejar a mi X sola. Ahorita mismo mi X está acompañada con un 4. Y como la compañía los está enlazando mediante una multiplicación, la forma de yo eliminar ese 4 es mediante una división. Significa que yo voy a dividir de ambos lados entre 4. De esa manera yo cancelo mi 4, me va a quedar mi X sola, y entonces aquí yo voy a simplificar o voy a dividir. 100 entre 4 es 25. Y listo, significa que mi X o el segmento de esta porción mide 25. 25 unidades, 25 centímetros, 25 metros, de acuerdo a cómo o qué unidad se esté utilizando para plantear el problema. Así que, ok, sería entonces lo que tenemos para el día de hoy. Voy a salir entonces de esta presentación y cierro mostrándole lo que es la actividad para la semana, para los estudiantes que pues son parte de la plataforma. Bien, entonces aquí tenemos la actividad de esta semana. Igual lo va a encontrar un documento PDF. Esto no está en el módulo, esto es algo agregado. Tenemos entonces un problema de factorización, uno para la fórmula general. Tenemos uno para completar. Si este espacio no es suficiente, usted hágalo aparte y manda pues todo el procedimiento. Y tenemos entonces el teorema. Deben tener mucho cuidado al momento de enviar, porque ya me ha pasado que algunos me envían equivocadamente. Si, por ejemplo, algunos en el taller 2 me mandaron fue lo del taller 3. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, hay que ser bastante cuidadoso al momento de compartir la información, de enviar la información para que llegue donde corresponde. Bien, entonces ha sido pues todo por el día de hoy.